Greetings, everybody, and welcome to Stories to Watch from World Resources Institute. WRI is a global research organization working to improve people's lives, Investigación que trabaja para mejorar las vidas de las personas, proteger la naturaleza y detener el cambio climático. Este año hemos trabajado con varios expertos para ver sus historias. Vamos a recibir sus preguntas en el chat a lo largo del evento y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo inmediatamente después de la presentación. Ahora le cedo la palabra al presidente y CEO Anita Dasgupta. Hola a todos, bienvenidos a Stories to Watch 2025. Yo soy Anita Dasgupta, presidente de World Resources Institute. WRI es una organización mundial de investigación que trabaja para mejorar la vida de las personas, proteger la naturaleza y detener el cambio climático. Stories to Watch es algo que nosotros hacemos al inicio de cada año, compartiendo lo que pensamos que serán las mejores ideas y eventos que van a dar forma a nuestro mundo en los próximos 12 meses. Este año celebramos el 10º aniversario del histórico Acuerdo de París. En 2015, los líderes mundiales se reunieron para advertir acerca de los peores impactos climáticos, acordando un límite al calentamiento global de 1,5 grados Celsius. Muchos lo vieron como una luz de esperanza para el planeta. 10 años después, casi que hemos fracasado de implementar esa ambición. El informe de brechas de emisiones de 2024 observa que hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 57% al 2035. Esto significa reducir las emisiones un 7,5% cada año en la próxima década. Sin embargo, nuestras emisiones de carbono, el principal motivo del cambio climático, sigue aumentando. Ha sido el año más caluroso que se registra. Una vez más, una de nuestras historias del año pasado se centra en los peligros del calor en las ciudades que mata a miles de personas. Ya en 2025, California ha experimentado estadounidense y el sur de África sigue enfrentando una de las peores sequías en décadas. A pesar de esto, hoy creemos que el Acuerdo de París es aún más crítico que lo que era hace 10 años. Estados Unidos, retirándose de París, no detendrá los impactos climáticos, tampoco va a detener la transición económica que ya está fuera de la única sede para influir en el año pasado. Nos concentramos en las elecciones y por qué eran importantes los políticos. Las políticas dan forma a los resultados. Pueden ver lo que sucedió en 2024 en los desafíos, ¿no? La geopolítica tiene un impacto muy grande en el flujo o en realidad en cómo las finanzas influyen entre los países. Una de las mayores barreras a aumentar la ambición climática y dar los resultados en el terreno es la finanza. El pasado noviembre en Bakú, finanzas fue el principal tema de debate en las negociaciones climáticas de la COP29. Los delegados de todo el mundo hablaron sobre las cuestiones que tienen que ver con financiamiento de la acción climática global. ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Quién debería pagar? Por primera vez en 15 años, los líderes se reunieron para acordar sobre un nuevo objetivo de finanzas climáticas para invertir 300.000 millones de dólares anualmente al 2035 a los países en desarrollo. El objetivo existente era 100.000 millones de dólares para el 2020. Además, acordaron que todos los actores deberían trabajar juntos para movilizar 1,3 billones de dólares al año para los países en desarrollo al 2035.
Hubo una reacción combinada a este resultado negociado. Algunos países pensaron que era muy ambicioso, pero la mayoría de los países en desarrollo estaban desalentados. Pensaron que los donantes no hacían lo suficiente y no quedaba claro cómo iban a obtener el 1,3 billones de dólares que necesitaban. La movilización de este dinero y hacer que fluya a estos países es algo crítico para la transición global. Pero primero, ¿de dónde surge este número de 1,3 billones de dólares? Las Naciones Unidas le preguntó a un grupo de expertos cuál sería la necesidad financiera global para la transición económica en los próximos 10 años. Proyectaron que todo el mundo requeriría alrededor de 7,5 billones de dólares anuales para el 2035. Como pueden imaginar, esta es una estimación. Pueden suceder muchas cosas en la próxima década. De los 7,5 billones de dólares, 4,3 billones de estas necesidades de finanzas climáticas serán en China y en naciones desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea. Estos países pueden financiar sus propias transiciones. Los 3,2 billones de dólares que restan se necesitan en los países en desarrollo que tienen muchos menos recursos. El mismo informe estima que 1,9 billones de dólares de los 3,2 billones de dólares pueden surgir de lo que son los recursos nacionales, privados y públicos en los países en desarrollo. Significa que los países en desarrollo necesitan un 1,3 billones de dólares adicionales de fondos externos para poder cumplir con sus objetivos de transición. De aquí surge este número de 1,3 billones de dólares. Pensemos un instante qué sucedería si este dinero no fluye a los países en desarrollo. En primer lugar, las personas más vulnerables que han aportado en menor cantidad al cambio climático va a seguir sufriendo más que ninguna otra persona. Este sufrimiento va a aumentar exponencialmente en los próximos años. Por eso es que el financiamiento se trata principalmente sobre justicia. En segundo lugar, estos países no descarbonizarán sus economías a la velocidad y a la escala que se necesita. Como resultado, todo el mundo no va a verse descarbonizado. Entonces, este financiamiento de los más ricos a los más pobres no es una caridad, un acto de caridad, sino que es una inversión hacia un mundo más seguro. Este año es un año muy importante para la misión. En la COP30 de Brasil, todos los países deben volver con ambiciones climáticas más altas para el 2035. Sin dudas, el financiamiento adecuado estará disponible, pero muchos países en desarrollo quizás estén renuentes a tener planes ambiciosos. Pero si encontramos la manera de que fluya este financiamiento climático, entonces más países van a poder unirse a esta carrera. Aumentar el financiamiento y una mayor ambición es un ciclo virtuoso. Debemos desbloquear ambos. Por eso, Stories to Watch de este año es sobre cómo llegar a este objetivo de 1,3 billones de dólares por año. Antes de hablar sobre números de miles de millones y billones, nuestra primera historia tiene que ver con ¿para qué es el dinero? En primer lugar, debemos abordar los impactos climáticos que ya están aquí y están escalando rápidamente, que toman vidas e impactan en el sustento. Para el 2030, los países vulnerables podrían enfrentar más de $1 billón en daños relacionados con el clima por año. En segundo lugar, también debemos asegurarnos de que la crisis climática no empeore. Los países en desarrollo deben descarbonizar sus economías y encontrar un camino hacia un crecimiento bajo en carbono. Y no debemos olvidarnos que la protección y la mejora de la naturaleza es un componente crítico tanto para construir resiliencia como para reducir las emisiones. Estamos experimentando cada vez mayores niveles de devastación climática, de inundaciones y sequías, incendios y tormentas. El año pasado hubo terribles inundaciones en España, Bangladesh y Brasil que desplazó a miles de personas y mató a otros cientos. Mientras tanto, las sequías devastadoras en África, Europa y América del Sur destruyeron la agricultura y aumentaron los precios globales de los alimentos. Incluso aunque los impactos climáticos se estén dando en todas partes, el sufrimiento no se distribuye de manera pareja. Los países de menores ingresos no tienen los recursos como para lidiar con esto y tampoco prepararse para los desastres climáticos. E incluso para aquellas naciones que quizás estén mejor, el impacto puede destruir una gran proporción de su economía. Para obtener una mejor idea de los desafíos que hay que enfrentar, vayamos a San Vicente y las Granadinas, donde tenemos a Courtney Bailey, que se usa.
El año pasado, el huracán Beryl, el de los primeros huracanes atlánticos de categoría 5 que se registran, devastó mi país y a muchas islas del sur de Granadinas. Destruyó casi todo en su camino. Y también nos quedamos sin árboles. Mientras estoy aquí hablando con ustedes, 6 meses después, la mayor parte de la isla aún está sin energía. El huracán Beryl destruyó casi por completo varios cultivos que dan en efectivo, como bananas, palta y cocos, lo que lleva a escasez alimentaria y también una falta de ingresos para muchos agricultores. El financiamiento para prepararse y para construir resiliencias de los hogares, la infraestructura crítica, la comunidad local y sectores económicos razonables a estos a estos eventos climáticos extremos son críticos, no solo para el desarrollo sostenible, sino para la supervivencia en lugares como San Vicente y las Granadinas. Para recuperarnos, utilizamos distintas asignaciones es decir, para poder aliviar la deuda. La situación económica más débil hace que sea más difícil invertir proactivamente en la adaptación. Por eso, los líderes influyentes como la honorable Mia Mottley, primer ministra de Barbados, solicitan no solo asistencia tras los huracanes, sino alivio para poder pagar nuestra deuda y un apoyo de menor costo a largo plazo para los presupuestos gubernamentales y para construir resiliencia. La adaptación es una necesidad para estos estados en desarrollo. Con esto podemos proteger nuestra isla, nuestro medio ambiente, nuestro sustento de vida y las economías de los impactos del cambio climático. Las necesidades de adaptación de estas islas como mi hogar nos muestra por qué necesitamos el financiamiento climático. Y esa es nuestra historia por ver para el 2025. Esa fue Courtney Bailey, una de las expertas en finanzas de adaptación de WRI. La mayoría de los países vulnerables necesitan financiamiento climático adicional para construir resiliencia y minimizar los impactos futuros. Sin embargo, la investigación muestra que menos de un quinto de esta finanza de adaptación llega a las comunidades locales, aunque estas comunidades están en un buen lugar para decidir cómo deben utilizarse estos fondos. Las finanzas deben llegar a los lugares correctos lo antes posible. En algunos lugares el impacto climático es tan devastador que no es posible adaptar ya más. Cuando esto sucede, los países necesitan un apoyo financiero para volver a levantarse. Esta es una pieza separada del rompecabezas que se llama financiamiento de pérdida y daños. Por supuesto que la recuperación siempre es mejor y menos costosa cuando los países están preparados para el desastre. El financiamiento para la adaptación salva vidas y los sustentos de vidas y tiene una lógica económica. Fíjense en Bangladesh. En 1970, el ciclón Bola mató al menos 300.000 personas, si bien solo era una tormenta de categoría 3. El país respondió invirtiendo en resiliencia de refugios de tormentas, también para sistemas de advertencia temprana. Cuando atacó el ciclón Mocha de categoría 5 en 2023, solo 3 personas murieron en Bangladesh. Sin embargo, el mundo está muy atrasado en lo que debe estar en finanzas de adaptación. El objetivo establecido en COP26 en Glasgow fue de $40.000 millones por año para el 2025. Estamos encaminados a este objetivo, pero $40.000 millones no es suficiente para nada. Como pueden ver, aquí detrás mío, la brecha de finanza de adaptación estimada es de $360.000 millones por año. Hemos establecido que los países necesitan el financiamiento para construir resiliencia a este mundo que ya se está calentando. Al mismo tiempo, se necesitan limitar las emisiones de gas de efecto invernadero para evitar que empeora. La descarbonización de nuestro sistema de energía es importante para estabilizar nuestro clima y también tiene otros beneficios como que limpia el aire que respiramos, mejora la seguridad energética, pero la inversión en energía requiere de distintos tipos de financiamiento. Hoy las emisiones siguen siendo muy altas y si continúa esta tendencia van a seguir creciendo. Los países
tienen que tomar acciones en todos los sectores, como la energía, para poder doblar esta curva. Pensemos un instante de dónde vienen estas emisiones. Como pueden ver, los países de medianos y bajos ingresos conforman el 70% de las emisiones. En los mayores ingresos, esto contribuye con la mitad de las emisiones globales. No necesitamos que lugares como Estados Unidos y la Unión Europea se descarbonicen. Necesitamos que China, India, Sudáfrica y Brasil también lo haga. Gracias a la caída en los costos y en las inversiones gubernamentales, la energía eólica y solar están siendo implementadas rápidamente en todo el mundo, pero esto no sucede al mismo ritmo en todas partes. Los países en África solo atraen alrededor del 3% de la inversión global en energía, a pesar de albergar un quinto de la población global y 60% de los mejores recursos solares. Sudáfrica se destaca. El país ha hecho un claro compromiso de descarbonizar su sistema de energía y ha asegurado un financiamiento internacional para asegurarlo. Aquí tenemos a Katie Ross de Comati para que nos cuente más. Las enormes torres de refrigeración de hormigón que tengo detrás son las que quedan en la central térmica de carbón. Esto fue construido en el 70 y durante décadas ha sido la piedra angular del sistema energético sudafricano, absorbiendo grandes cantidades de carbón y produciendo electricidad. Esta central tiene un desalentador reto de abandonar progresivamente el carbón. Sudáfrica tiene una de las mayores reservas de carbón del mundo y es uno de los mayores productores de carbón del mundo. Y al igual que muchos países de todo el mundo, se enfrenta a una presión cada vez mayor para descarbonizar el sistema energético para hacer frente al cambio climático. Se han prometido millones de dólares de apoyo internacional para ayudar a hacer esa transición del carbón a las energías renovables, al tiempo que se apoya a los trabajadores y a las comunidades alrededor de la central. Se trata de un proyecto excelente, está bien concebido, pero hubo tremendos problemas en su ejecución. En primer lugar, ha habido un desfasaje importante entre el cierre de la central del carbón a finales de 2022 y el momento en que se esperan los proyectos renovables en funcionamiento en un momento de 2025. Mientras muchos de los trabajadores de Comati encontraron nuevas oportunidades en otras centrales eléctricas, las comunidades aquí se quedaron en la estacada. Muchos de los miembros de la comunidad no se han beneficiado de los programas de reciclaje ni de los programas de reconversión profesional, y los proyectos de diversificación económica que se han prometido aún están en la fase piloto. Hay tantas lecciones aquí en Comati. La primera tiene que ver con el calendario, con el tiempo. Hay que planificar nuevos proyectos y nuevas oportunidades de diversificación económica tan pronto como se cierre la planta. Y la segunda es la secuencia. Estos nuevos proyectos deben estar en línea mucho antes de que se cierre la central de carbón. Y por último, es financiación. La financiación debe ser rápida, transparente e impactante para apoyar mejores resultados para las personas y el planeta. Comati nos muestra la importancia de la financiación de la lucha contra el cambio climático, y esta es nuestra historia para 2025. Era Katie Ross, directora de la Acción por el Clima en WRI. Los grandes países en desarrollo como Sudáfrica se enfrentan a enormes presiones. Deben reducir las emisiones y al mismo tiempo crear empleo, oportunidades para su numerosa población. El reto es especialmente grave en Sudáfrica, donde la tasa de desempleo en los últimos 30 años es optimadamente alta, más del 30%. Sudáfrica se comprometió a una senda de emisiones netas cero, pero no podrá realizar la transición al ritmo necesario sin financiación extrema. A largo plazo, la mayor parte del dinero para invertir en energías limpias puede proceder del sector privado, ya que estas inversiones tienen un claro rendimiento, pero inicialmente la inversión pública es necesaria para crear mercados autosostenibles. Algunas partes de la transición energética, como el desmantelamiento de una central eléctrica de carbón o el apoyo y reciclaje de trabajadores como Comati, seguirán necesitando mucha más financiación en condiciones favorables. Sudáfrica no es el único lugar que necesita financiación para la transición energética. La Agencia Internacional de la Energía calcula que la inversión anual en energías limpias en los países en desarrollo debe multiplicarse por más de 7 de aquí a 2030. Estos países necesitan financiación para la transición, no solo para descarbonizar el sistema energético, sino también para invertir en la descarbonización más amplia de toda la economía, incluidos el transporte, los edificios, la agricultura y la industria.
Y si consideramos la necesidad de adaptación al clima, los países en desarrollo necesitarán muchos tipos de financiación climática para apoyar estas diversas inversiones. Entonces, ¿qué debemos esperar este año? En primer lugar, el déficit de financiación de la adaptación está aumentando. En la COP30 en Belén se comprometerán los negociadores a al menos duplicar la financiación de la adaptación de 40.000 millones a 80.000 millones al año. En segundo lugar, en 2023, los países llegaron a un acuerdo histórico para establecer un fondo de pérdidas y daños. El año pasado, los países dieron pasos decisivos al decidir que el fondo será acogido por el Banco Mundial. Este año, ¿estará listo el fondo para empezar a desembolsar ayuda financiera a los países? En tercer lugar, los países actualizarán sus NDCs o planes climáticos este año. El plazo para presentarlos finaliza en febrero. Pero esperamos que muchos países publiquen sus planes este otoño, antes de la COP30 de noviembre. Veremos una ambición significativa tanto en mitigación como en adaptación, junto con planes de inversión. Desde la adaptación y las pérdidas y daños hasta la mitigación, las diversidades necesidades de financiación de los países en desarrollo seguirán siendo un área crítica de atención en 2025 y más allá. Nuestra segunda historia trata de la procedencia del dinero. 1,3 billones de dólares puede parecer una gran cantidad de dinero, pero pongámoslo en perspectiva. Según nuestros cálculos, el PBI mundial rondará 150 billones de dólares en 2035. Así que 1,3 billones de dólares será menos del 1% del PBI mundial. Una comparación más relevante es cuánto invertimos en infraestructura. El mundo invierte aproximadamente entre el 10 y el 15% del PBI en infraestructura cada año. 1,3 billones de dólares será una décima parte de eso en 2035. Ahora, vamos a Nairobi, donde Melanie Robinson, directora global de nuestro programa de Clima, Economía y Finanzas del WRI, se une a nosotros para ayudarnos a entender cómo podemos llegar a 1,3 billones de dólares. Melanie, comencemos con lo básico. ¿Qué contenía el objetivo de 300.000 millones de dólares que los países acordaron en Bakú el pasado noviembre? Bien, para entender esos 300.000 millones de dólares tenemos que remontarnos al objetivo anterior de 100.000 millones y 116.000 millones se entregaron en 2022. Se componía de tres partes. En primer lugar, las partes bilaterales, los gobiernos de los países ricos que dan a los países más pobres, la parte multilateral, los bancos multilaterales de desarrollo y los fondos multilaterales para el clima. En tercer lugar, el apalancamiento de la financiación privada. Ahora, los 300.000 millones tienen las mismas tres partes para ampliadas de los MMD y cuenta con dinero presente en un conjunto más amplio de países. Melanie, gracias. Sacamos de Courtney y Katie que hay diversas necesidades de inversión. ¿Podrá este objetivo de 300.000 millones de dólares satisfacer esa demanda? Bueno, no sabemos exactamente qué combinación de subvenciones, préstamos y financiación privada hay en ese objetivo de 300.000 millones, pero sin duda habrá una buena cantidad de préstamos a largo plazo y financiación privada que es tan importante para financiar inversiones rentables como las energías renovables, particularmente los países en desarrollo más ricos. Pero es importante que en estos 300.000 millones tengamos suficientes subvenciones y préstamos baratos en condiciones muy favorables, por eso son muy importantes para la adaptación, las pérdidas y los daños, la financiación de la transición, para los países más pobres y vulnerables en particular. Y por eso es tan importante que justo antes del acuerdo de los 300.000 millones nos enteramos de que el Fondo del Banco Mundial tiene para los países más pobres y vulnerables se ha repuesto de modo que tiene 100.000 millones para gastar en los próximos 3 años. Ahora, teniendo en cuenta la carga de la deuda, que ha sido muy importante para 50 países, ¿será esto un mayor tema? Sí, los BMD son una máquina de hacer promedio realmente asombroso. Por cada dólar que ingresan los contribuyentes puede convertirlo en $4, incluso hasta $10 en países en desarrollo. Y lo que han conseguido en los últimos años a través de algunas reformas es estirar aún más el dinero. Así que mucho del crecimiento de BMD vino de esas reformas, del dinero que ya tienen. Ahora, es un tema. Y cada vez más países en desarrollo endeudados están. Por eso es importante que haya suficiente financiación en condiciones favorables, que los préstamos sean a largo plazo,
y que encontremos una forma más eficaz de reestructurar e incluso aliviar la deuda. Creo que la reestructuración de la deuda tiene que volver a ocupar un lugar central, pero hace tiempo que no forma parte de la conversación. Supongamos por un momento que podemos llegar a los 300.000 millones de dólares. Con eso ni siquiera nos acerca a lo que necesitamos. Los expertos creen que la mitad de los 1,3 billones de dólares tiene que ser financiación pública. ¿De qué otras formas podemos aumentar el capital público? Hay tres grandes maneras de hacerlo. La primera son los aumentos de capital, los bancos multilaterales de desarrollo, poniendo más dinero en los bancos para realmente puedan aprovecharlo y ofrecer más a los países en desarrollo. En segundo lugar, con impuestos innovadores, podemos gravar algunos de los sectores contaminantes que ahora no están suficientemente gravados, como la aviación, el transporte marítimo y el petróleo. Así podemos recaudar más de 200.000 millones. Y en tercer lugar, con fuentes renovables bilaterales, ¿sí? Gracias, Melanie, por exponer cómo podemos empezar a construir hacia los 1,3 billones de dólares. Veamos qué hay que tener en cuenta en 2025. En primer lugar, ¿consideran los países miembros la posibilidad de aportar más fondos a los PMD para que puedan aumentar su capacidad de financiamiento? Los actuales vientos políticos en contra pueden dificultarlo, pero recordemos que la última ampliación de capital se produjo en 2018, cuando también estaban en juego algunos de esos vientos en contra. En segundo lugar, ¿ganarán tracción los impuestos internacionales como nuevas fuentes de financiación climática? Por ejemplo, ¿progresará la Organización Marítima Internacional en establecimiento de gravámenes sobre el transporte marítimo? Países como Kenia, Barbados, Francia y Brasil crearon un grupo de trabajo para estudiar nuevas formas de obtener financiación adicional mediante impuestos o gravámenes internacionales. ¿Habrá una amplia aceptación de su propuesta cuando la hagan pública en la COP30 en Belén? En tercer lugar, en junio se celebrará en Sevilla la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Es una reunión de líderes mundiales que tiene lugar cada 4 años para debatir el futuro de la financiación del desarrollo. ¿Avanzará en la reforma de la arquitectura financiera mundial? ¿Conseguirán aunar de forma más coherente la financiación del clima, la naturaleza y el desarrollo? 4. En la última semana, el Estados Unidos congeló todos los sistemas de asistencia financiera, incluyendo financiamiento climático. ¿Habrá una reforma en los próximos 90 días, una revisión? El hecho de que Estados Unidos se retire tendrá varias serias consecuencias. Para Estados Unidos puede dañar las relaciones geopolíticas y tener efectos dominó en la seguridad y la migración. Para el mundo, esto tiene ramificaciones amplias para las personas que sobreviven de la asistencia de Estados Unidos. Es todavía temprano para ver si los cortes de Estados Unidos significarán para los 300.000 millones y 1,3 billones para 2035, pero esto puede impactar en la escala. Debemos explorar para ver cómo se llega a 1,3 billones de dólares para 2035. Esto significa reconocer que la finanza climática no es una preocupación nicho, pero una parte integral de lo que es el contexto más amplio internacional de desarrollo y los objetivos. En el mejor de los casos, el financiamiento público solamente nos llevará a la mitad del camino a los 1,3 billones de dólares. Entonces, ¿cómo llegamos a los restantes 700.000 millones de dólares? Los expertos sugieren que esto debe completarse con el capital privado internacional, que nos lleva a nuestra próxima historia. Esta historia es sobre el capital financiero. Esto ha sido muy difícil para los países en desarrollo. Los inversores creen que los proyectos en estos países serán inversiones de alto riesgo. Todavía es muy caro pedir dinero para invertir en energías limpias que en Europa o en Estados Unidos. Por ejemplo, el mismo proyecto en Alemania requerirá un 8% de rendimiento del capital en comparación con Zambia, que requerirá un 51% de rendimiento. El Banco Mundial y otras instituciones de financiación de desarrollo disponen de instrumentos que absorben parte del riesgo inicial, desde proyectos para proporcionar garantías, pero no hay suficiente
suficientes recursos públicos para eliminar el riesgo de los 700.000 millones de dólares de capital privado necesario para 2035. Entre los países en desarrollo, India es un caso atípico, ya que en los últimos años atrajo una cantidad significativa de capital privado para inversiones en energías limpias. Para ayudarnos a entender lo que está pasando ahí, vayamos a Bangalore a conocer a Pawan Mulukula de la WRIU de India. Cada país debe enfrentar los desafíos en la financiación climática atractiva. Aquí en India sabemos que las finanzas públicas no es suficiente para cumplir con las necesidades de 100.000 millones de dólares por año. También necesitamos el capital privado y ha habido mucho trabajo para crear un entorno más acogedor para el capital privado que ahora está pagando dividendos, es decir, más dinero para nuevas instalaciones como el array solar de Pagoda International Air aquí en Bangalore. En primer lugar, el gobierno está estableciendo objetivos ambiciosos que indican al sector privado que son serios sobre este cambio y que India es un mercado en el que vale la pena invertir. Se establecen objetivos sectoriales y claros. El Plan de Electricidad Nacional de India apunta a alcanzar 500 gigawatts de energía limpia para el 2030 y 600 para el 2032. También hay un objetivo para que los estados alcancen el 43% de participación en electricidad renovable en el 2030. Pero no solo establecieron objetivos, sino también hay un mapa de ruta sobre cómo respaldar el cambio hacia la energía limpia por medio de una serie de cuestiones que hacen los formuladores de política de India. Esto les da a los inversores un incentivo predecible que les da la confianza que necesitan. El gobierno también ha mostrado su apoyo confianza, facilita y hace que sea más rentable que el capital privado pueda invertir en la transición de India. En tercer lugar, el gobierno, tanto a nivel nacional como estadual, dejó en claro que la traducción hacia una energía, la transición hacia una energía limpia tiene que ver con una ventaja competitiva y se necesita una economía próspera y fuerte para el futuro. En India estamos viendo progreso y avances sobre cómo atraer más financiamiento de capital privado, pero necesita basarse en los éxitos para atraer el dinero necesario. El ejemplo que nos muestra India indica lo que se puede hacer para que el financiamiento climático privado funcione de manera más efectiva. Y esta es una parte clave de nuestra historia para ver el 2025. Aquí escuchamos a Pawan Mulukala, director ejecutivo de India para transporte integrado, aire limpio e hidrógeno. Por supuesto que India tiene ventajas como su creciente economía, también sus pools profundos de capital privado nacional y el tamaño de su mercado interno, pero hay algunas cosas que hizo India que deben hacer todos los países en desarrollo para atraer lo que es el financiamiento privado internacional. Como dijo Pawan, India comenzó estableciendo objetivos sectoriales claros que deben conectarse con cada uno de los NDC de cada país. Luego, India también implementó lo que son políticas nacionales y estaduales de apoyo para el sector privado. Además, el gobierno y los bancos nacionales introdujeron nuevos instrumentos para permitir un financiamiento sostenible para que fluya de manera más eficiente. El gobierno de India ha aumentado significativamente su inversión en capital público en el sector. Entre 2004 y 2014, el gobierno gastó menos de 700 millones de dólares. Sin embargo, en el 2024 solamente el presupuesto gubernamental para el sector aumentó a 2,4 mil millones de dólares, lo que aumenta la confianza de los inversionistas privados. También es importante ver cómo algunos de los financiamientos privados faltantes en el 1,3 billones de dólares que se necesitan pueden movilizarse por políticas y también el uso más dirigido del capital público. Las asociaciones público-privadas serán la clave para atraer el suficiente capital privado. Hemos visto distintos ejemplos de este abordaje holístico desde la política industrial verde china y también de la ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Si bien pocos países tendrán este tipo de poder a su disposición, la lección sobre establecer objetivos ambiciosos claros y respaldarlos con políticas públicas y financiamiento público es importante en todas partes
partes. Por ejemplo, en el 2019, el Banco de Desarrollo de África prestó fondos a Marruecos para respaldar las políticas coordinadas climáticas. Al 2021, este financiamiento ofreció garantías a casi 50.000 pymes, respaldó 1.100 proyectos liderados por mujeres y ayudó a implementar aproximadamente 300 millones de dólares en lo que son inversiones de equity privado. Entonces, ¿qué deberíamos esperar para este año? Primero, debemos estar alertas en lo que son las plataformas de país. Estas son iniciativas impulsadas por los países para que haya distintas piezas de capital público y privado detrás de lo que son las inversiones prioritarias. Por ejemplo, Colombia acaba de lanzar su plataforma de país. Estaremos en alerta para ver cuántas nuevos se lanzan, cuántas plataformas existentes ya están en cursos y si permite que los países rápidamente escalen su inversión privada en lo que es acción climática. En segundo lugar, a continuación de las siguientes elecciones en los Estados Unidos, 6 bancos salieron de la alianza bancaria de emisiones neutrales cero. Esto, ¿qué es lo que generará? Quizás en Europa, Japón y otros países esto puede llegar a impulsar más inversiones verdes. Lo veremos. En tercer lugar, las agencias crediticias han sido criticadas por la sobreestimación del riesgo en inversión en los países en desarrollo. Los líderes de finanzas para el desarrollo acordarán con esta evaluación o no. En cuarto lugar, las finanzas en cumbres comunes anuales en Ciudad del Cabo va a reunir 500 bancos de desarrollo públicos que representan 23 billones de dólares en activos. Como vimos en India, los bancos de desarrollo público pueden ser un puente crítico para las inversiones relacionadas con el clima dentro de los países. Todos los bancos abrazarán esto como una misión central. Con el capital privado que se espera cumpla con la mitad de los 1,3 billones de dólares en financiamiento climático al 2035, los países deben trabajar juntos para escalar sus flujos internacionales. Nuestra cuarta historia tiene que ver con la innovación. No podemos predecir exactamente qué cantidad de este 1,3 billones de dólares de financiamiento se generará a través de la innovación, pero sí sabemos que no tendremos éxito sin esto. Necesitamos la innovación en los instrumentos financieros, tanto en el capital público como privado. La naturaleza del financiamiento es un muy buen ejemplo de dónde se necesita una vasta innovación financiera. Hay muchísima evidencia de que la biodiversidad está muy conectada con los resultados climáticos. La naturaleza es crítica para mitigar el cambio climático, sostener la biodiversidad, limpiar nuestro aire y agua y ayudarnos a adaptarnos a los impactos climáticos. Algunos estiman que 5% del PBI global depende de la naturaleza. Por ejemplo, los alimentos, el progreso médico, el agua limpia, todos dependen de una biodiversidad con un alto funcionamiento. Sin embargo, ha sido muy difícil financiar la protección de la naturaleza y la estamos perdiendo rápidamente. Según Global Forest Watch, la pérdida primaria de bosques en el 2023 fue de 3,7 millones de hectáreas, lo que equivale a perder 10 campos de fútbol por minuto. El incentivo económico mundial es eliminar los bosques y la sobrepesca en el océano. Es muy difícil financiar la naturaleza porque no pudimos darle un valor económico a los ecosistemas. Brasil ha tenido una iniciativa para escalar todo esto. Vayamos a San Pablo, donde Mirela Sandrini puede contarnos un poco más. ¿Cómo se coloca un precio sobre la naturaleza? Todo el mundo debe proteger sus bosques, los océanos y sus hábitats. Pero ¿cómo se financia la naturaleza? Aquí en Brasil sabemos con nuestro bosque tropical en Venezuela, la absorción de carbono, preservar la biodiversidad y regular los patrones de precipitaciones. Pero también son un recurso económico local y hay dinero que se puede sacar de los usos extractivos como la tala, la minería o las tierras que se deforestan. La pregunta es, ¿cómo puede pagar el mundo para que los bosques se vean protegidos y no explotados? Una idea innovadora aquí en Brasil puede
puede ser que haya llegado a cumplir con este desafío. Lo que es la TFFF, Tropical Forest Forever Facility, que apunta a predecir la cifra anual de cerca de $4 por cada hectárea de un bosque tropical preservado año tras año. La idea, iniciada por el gobierno brasileño y el Banco Mundial, es que los países ricos y las filantropías inicialmente inviertan $25.000 millones de dólares. Luego esto trae $100.000 millones de dólares más de los inversionistas privados, lo que hace que haya una gran cantidad de dinero que está dirigido a luchar contra el cambio climático y la pérdida de por biodiversidad. Una vez invertido, este dinero va a brindar retornos para aquellos pagos predecibles para el bosque tropical intacto. También habrá una penalidad de $400 por cada hectárea que se pierde. Todo verificado de manera satelital. El punto clave con esta TFFF es que ninguna parte del dinero de los países ricos, las filantropías o los inversionistas privados es de la nación. Será devuelto después de 20 años con un interés levemente mayor que lo que dan los bonos gubernamentales. Esto hace que esto sea una manera nueva, innovadora de recolectar financiamiento para la naturaleza y también hará una gran diferencia en la protección de nuestros bosques. Hay mucho que hacer para que la TFFF siga funcionando. Este es un año vital para ver si el financiamiento en el monitoreo y en la gobernanza pueden destrabarse para lo que es la COP30 en Belén. Y esta es parte de por qué esta es una gran historia que ver para el 2025. Ella era Mirela Sandrini, que lidera WRI Brasil. Entonces, hay un gran camino por recorrer con TFFF, pero si funciona, entonces podría cambiar la manera en la que podemos brindar financiamiento para los bosques. La palabra clave es ambición, poder movilizar suficiente dinero para hacer una diferencia y proteger la naturaleza al nivel que lo necesitamos. No habrá una bala de plata que resuelva la financiación de la naturaleza. Necesitamos más innovación, mejores políticas, normas y regulación y también mercados de biodiversidad y de carbono de alta calidad. Hay un lugar para la innovación como Natural Asset Companies y bancos de terreno, además de un financiamiento tradicional. Entonces, ¿a qué deberíamos estar alertas este año? En primer lugar, como dijo Mirela, hay mucho por hacer para que funcione la TFFF. En 2025 vamos a estar mirando el avance, si el gobierno brasileño va a poder combinar o lograr este financiamiento para que esto se inicie y esto impulsará el capital privado. Además, el pasado octubre, los líderes mundiales se reunieron en Cali, Colombia, para la conferencia de biodiversidad de la COP16 para encontrar maneras para salvar y restaurar la naturaleza, pero se fueron sin un acuerdo financiero. Los líderes tendrán un acuerdo ambicioso de financiamiento de naturaleza cuando se retomen las charlas de la COP16 en Roma en febrero. Además, queremos ver cómo reunir lo que es el financiamiento de biodiversidad y el clima. Los mercados de carbono han existido durante algún tiempo, pero aún no lograron su potencial pleno. Cuando el mercado de carbono voluntario estaba en su punto más alto de $2.000 millones de dólares en 2021, muchos pensaron que iba a crecer al menos $10.000 millones de dólares para el 2030, pero los mercados han caído significativamente y este crecimiento no parece poco probable. Los mercados de carbono de alta integridad y alto valor pueden tener un papel fundamental para el financiamiento de la naturaleza. Las nuevas normas de integridad y las mayores señales del gobierno impulsarán la confianza de los inversores en los mercados de carbono. Las swaps de deuda por naturaleza será cada vez una mayor tendencia. Barbados utilizó las garantías de los bancos multilaterales de desarrollo para reducir sus pagos de deuda como retorno para las inversiones de conservación. Ecuador está utilizando una de estas también para preservar lo que es el Parque Nacional de Galápagos, comprometiendo un gasto de $18 millones de dólares anualmente en 20 años. Veremos un abordaje más sistémico para la reestructuración de la deuda y el alivio de la deuda.
Finalmente, ¿habrá reformas en los regímenes de subsidio? Más de 635 mil millones de dólares se gastan en subsidios agrícolas cada año, lo que da muchísima presión a los ecosistemas en todo el mundo. A medida que tengamos las charlas de la COP16, los países buscan un redireccionamiento de al menos 500 mil millones de dólares. Dinamarca aprobó una nueva política en 2024 para poder equilibrar mejor la agricultura y la naturaleza y el Reino Unido está reconfigurando los subsidios agrícolas para pagarle a los agricultores por los servicios de ecosistemas. Otros países continuarán con No solamente es imperativo que financiamiento climático y naturaleza trabajen juntos, pero es también una oportunidad para innovar nuestro enfoque y encontrar nuevas formas de financiar la naturaleza. Espero que hayan disfrutado esto, el recorrido para la complejidad de las finanzas. Los 1,3 billones de dólares son alcanzables, pero muchas cosas deben suceder para que fluyan para 2035. Algunos de estos fondos ya están en juego, incluidos los 300 mil millones de dólares acordados en la última COP. Algunos están en la fase de idea, como los impuestos marítimos y la TFF. Es necesaria la innovación adicional. El mayor desafío será movilizar 700 mil millones de dólares en capital privado. Si bien los países en desarrollo pueden intentar reducir el riesgo de este capital con mejores políticas y coinversiones, los países más ricos también deben proporcionar incentivos para garantizar que el capital privado fluya hacia estas economías. Este año será importante comenzar a avanzar hacia ese objetivo. Los 1,3 billones de dólares serán catalíticos para los países en desarrollo, equipándolos con los recursos necesarios para terminar el trabajo por sí mismos. Cada parte de los 1,3 billones de dólares está conectada, como piezas de un rompecabezas. Un elemento de los 1,3 billones de dólares puede apalancar y movilizar otra pieza. Sin embargo, hoy los diferentes elementos están gobernados por diferentes regímenes. Por eso lo importante a seguir en 2025 es cómo juntar todas esas piezas. Para la eficiencia debemos encontrar todas las fuentes de financiamiento y que trabajen juntos como un sistema. Y eso requiere la profunda participación de los ministros de finanzas e incluso los jefes de Estado de países de todo el mundo. Hay muchas cosas que observar durante el próximo año. Noviembre será un mes clave. En la COP30 en Brasil necesitaremos un acuerdo que demuestre que los 1,3 billones de dólares se pueden movilizar. Y justo después de la COP se reunirá el G20. Son las economías más grandes del mundo, países que representan más del 85% del PBI global y el 75% de las emisiones globales. El G20 es el único organismo que tiene la capacidad y autoridad para conectar las diferentes piezas en torno al financiamiento. Este año, ¿hará el G20 en Sudáfrica que el financiamiento climático sea una prioridad a largo plazo? ¿Y ayudará el G20 al mundo a juntar estas piezas como un sistema? Así que a medida que entramos en 2025, hay un creciente reconocimiento de que nuestros sistemas financieros deben ser reimaginados para enfrentar el cambio climático, proteger la naturaleza y mejorar la vida de las personas. Esta transformación no será fácil, pero como pueden ver en la presentación de hoy, hay muchas herramientas para llegar allí. Exigiendo pasos audaces de nuestros líderes, aprovechando los recursos limitados para lograr el máximo impacto y aprovechando la innovación, tenemos el poder de desbloquear flujos financieros para algunos de los desafíos más urgentes del mundo. ¿Veremos el comienzo de esta transformación este año? Gracias por acompañarnos en Stories to Watch 2025. Thank you, and thank you to all of the WRI. Gracias y gracias a todos los expertos de WRU que participaron en la presentación de hoy. Ahora tenemos un debate en vivo, en panel, encabezado por Anna Scopton, unido por los expertos de las oficinas de WRI en todo el mundo. Hola a todos. Hola a todos. A ver si me pueden ver. Parece que la cámara está desenchufada. No sé si esto será algo interno.
Ahí va. Bien, perfecto. Hola. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y muchísimas gracias por todas las preguntas formuladas en el chat. Y aliento a que sigan haciendo para que podamos seguir a este debate candente. Y aquí nos acompaña expertos como Lauren para esta sesión. Tenemos a Melanie Robinson, que encabeza el equipo de Economía y Finanzas. Tenemos a Debbie Whale del equipo de Estados Unidos. Tenemos a David Wasco, que es de la Iniciativa Climática Internacional. A Mirela Sandrina, que encabeza el programa de Brasil. Rebecca Shirley, que encabeza el programa de África. Tenemos a Pawan de India, que encabeza muchas cosas del transporte, hidrógeno y de calidad de aire en India. Y finalmente a Katie Ross, que está basada en Sudáfrica y encabeza mucho del trabajo sobre el clima. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, como todos esperamos, el gobierno de Trump inmediatamente se retirará del Acuerdo de París en los primeros días del gobierno. Quiero que muchos quieren saber qué es lo que significa eso, Melanie. Bien, es una muy buena pregunta y obviamente el retiro de Estados Unidos era esperado, pero es un gran golpe y Estados Unidos ha sido un gran emisor y tiene un papel muy importante en lo que es el financiamiento, tecnología y los acuerdos climáticos. Creo que lo primero, como consecuencia, es el país que va a ser perjudicado es Estados Unidos, porque no tener un lugar en la mesa para establecer las reglas afectará a Estados Unidos en los desastres climáticos que se vio en Los Ángeles, en los Apalaches. Y además le podría dar una ventaja a China, Europa y otros para las economías verdes y los empleos verdes. Pero mirando a Estados Unidos, tenemos que ver cómo la acción, la cooperación global depende del acuerdo de París y de la retirada de Estados Unidos. Vimos que otros países y ciudades de Estados Unidos y corporaciones siguen manteniendo el pie sobre el pedal y que dijeron que el Acuerdo de París es un proceso importante y esto impulsará la acción colectiva. Entonces veremos qué sucede. Creo que China, la Unión Europea, Brasil y otros están viendo cómo pueden aprovechar el espacio y ver cómo la acción climática continúa hacia adelante. A ver, David, el otro lado de la pregunta. Estoy reformulando la frase para que todos la puedan entender. David, si los grandes países como Estados Unidos se retiran del Acuerdo de París, ¿qué significará a nivel mundial? Creo que, como dijo Melanie, probablemente veamos muchas de las economías grandes que sigan el curso en términos de la participación en el Acuerdo de París. La Unión Europea tiene participación en el Acuerdo de París como alta prioridad, incluso con algunos cambios políticos en Europa, que será el caso, como dijo Melanie, y China, sí, también tiene intereses comerciales muy fuertes en mantener una fuerte acción climática. Entonces, la Unión Europea, China y Brasil serán los fundamentos, ¿no? Entonces, tenemos muchos participantes y además muchos países más pequeños que son muy vulnerables, que ven el Acuerdo de París como, y así como también la acción climática mundial, es esencial a sus intereses. Creo que en general veremos que se mantendrá en el mismo trayecto. Y David, es lo que vimos la última vez que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, que los países no solamente continuaron con su curso, sino que amplificaron su ambición y ahora están más conectados a nivel económico a lo que está sucediendo en todo el mundo. Quería agregar también que vimos algunos gobiernos nacionales como pasaron al frente y esto lo veremos nuevamente. Mirela, muchas de nuestras audiencias
de nuestra audiencia y los espectadores aquí quieren ver qué pasará en Brasil este año. Estamos esperando con ansias la COP. La pregunta primera, perdón, es sobre las soluciones basadas en la naturaleza y las oportunidades para avanzar en estas soluciones, particularmente para las posibilidades de los mercados de carbono. Como mencioné en mi charla, esto se redujo los mercados de carbono en los últimos años. Bueno, con la COP, con el tema de lo que pasa en el Amazonas, hay una única oportunidad para elevar las soluciones climáticas basadas en las naturalezas y posicionar la región al centro de la acción climática global. Avanzar estas soluciones en el Amazonas tienen un enfoque holístico, más allá de los créditos del mercado de carbono. Esto es algo que todavía significa proteger y restaurar un ecosistema, a su vez aumentando la eficiencia agrícola, reduciendo la presión en las commodities y también alentar la innovación, finanza y gobernanza. Nuestra oportunidad clave es destacar la regeneración asistida, naturaleza y la agricultura, que es una solución escalable en la restauración del Amazonas. También con la biodiversidad y los medios de vida sustentables para las comunidades locales. También el capital puede atraer la atención global para políticas públicas más sólidas y mecanismos de financiación. Este apoyo a gran escala puede restaurar los bosques. Además, la organización en las zonas del Amazonas presenta una plataforma para debatir cómo las ciudades en la región pueden mejorar, estar mejor preparados para la población local para mostrar desarrollo sostenible, perdón, que se alinee con la conservación medioambiental. Con respecto al mercado de carbono voluntario, puede tener un papel crucial en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza financiera. Obviamente, canalizar las inversiones del sector privado hacia proyectos que protejan y restauren los ecosistemas naturales, contribuir también a los objetivos del Acuerdo de París. Cuando todo se implementa con una integridad ambiental alta, los créditos de carbono de estas soluciones pueden dar financiación esencial para los esfuerzos de conservación y a su vez de salvaguardar la biodiversidad y apoyar los derechos en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas en las comunidades locales. Sin embargo, estas soluciones deben ser eficaces. Las organizaciones deben garantizar el uso de estos créditos de soluciones basadas en la naturaleza y que reemplace la reducción de emisiones con las operaciones o las cadenas de valor que se alineen con los 1,5 grados centígrados. Gracias, Mirela. Mencionaste la importancia de la TFF en Brasil. Y esto además son iniciativas adicionales para agregar este conjunto de soluciones basadas en naturales. Los mercados de carbono siguen siendo muy importantes en todo el mundo en estas iniciativas porque son más creíbles y son más útiles también para tener adecuadas para el mercado. Gracias a Mirela. Después volveremos con más preguntas y gracias a todos los que están mirando desde Brasil. Gracias, Mirela. Hay muchas preguntas que se realizaron con respecto a la ramificación sectorial después del acuerdo. Entonces, trabajando no solamente en Estados Unidos, sino también en la construcción durante mucho tiempo. Entonces, Debbie, ¿cómo es que la industria de construcción y su crecimiento impacta el clima? Porque Mirela hablaba de la naturaleza y cómo eso impacta a la industria o no impacta la. Por supuesto, abordar lo que son las emisiones y el uso de los recursos en el sector de construcción y también mirando lo que tiene que ver los materiales utilizados y el carbono en la construcción en sí y en el consumo para los edificios una vez que se construyen también hace una gran diferencia, particularmente en aquellos países donde hay una urbanización muy rápida, las ciudades con edificios, las ciudades donde son quizás de una densa población y
Tener todo esto en un lugar donde la gente pueda moverse fácilmente, todo esto puede tener un gran impacto para mejorar lo que es el panorama de las emisiones y también el impacto de los recursos naturales en términos de la construcción de los edificios, transparencia y datos. Eso siempre es el primer paso y luego uno puede tener políticas nacionales o distintos códigos de construcción más modernos, distintas políticas financieras y luego las políticas locales y la implementación local es muy crítico en términos de tener declaraciones de productos ambientales para los materiales que se utilizan en la construcción de los edificios y también incentivos y el financiamiento que involucre a las empresas o las firmas que van a estar construyendo estos edificios. También tiene que ver con todo este ecosistema en el sector de la construcción. En lo que tiene que ver con la naturaleza, hay que asegurarse también de no explotar la naturaleza en lo que es la construcción de las ciudades y la manera en que se construyen las ciudades de manera densa. Es muy crítico para poder construirlos de manera integrada. Así las personas pueden tener acceso a los espacios naturales, incluso en su vida diaria, no solo en el edificio en sí, como dices, Debbie, sino cómo construimos planificación o también los vecindarios como parte de las ciudades. Esto puede tener un gran impacto en esto. Gracias, Debbie. Y probablemente volvamos a ti más adelante. Si ahora puedo hablar con Pawan, que está en India, ya lo vimos antes. Hay una pregunta muy interesante para ti. Bueno, hemos hablado sobre la adaptación, la pérdida y los daños y cómo las comunidades son el mejor lugar para tomar las decisiones por sí mismos sobre estos temas y cómo las naciones y los gobiernos locales, las comunidades locales deben trabajar en conjunto para aprovechar los montos limitados de financiamiento. Si yo sé que hay muchas actividades que se centran en ver con nosotros lo que ves que sucede o que podría llegar a suceder. Gracias, Ani. Creo que un par de cuestiones y también metiéndome en algunos ejemplos. Tenemos esta gran asociación del proyecto renovable, ¿no? En realidad esto es a nivel comunitario. Y esto es como se establecen estos objetivos nacionales, políticas nacionales, que también se traducen a nivel estadual y a nivel comunitario. Y esto se hace para empoderar a las personas y para mejorar el sustento, particularmente en áreas rurales. Hemos hablado sobre el sector perdón, esto se ha hecho en el sector del transporte, pero también cuando hablamos sobre la electrificación de los camiones o la descarbonización del sector de transporte, se habla y se involucra a los conductores, a los choferes, ve cómo se puede utilizar esta transición para este sector en particular. Entonces, hay ejemplos que claro muestran que según las condiciones indias, uno tiene que trabajar para que esta transición sea a nivel de la comunidad, a nivel del Estado, porque no hay manera que el gobierno nacional por sí solo pueda hacerlo con financiamiento público. También en cuanto a la implementación de la energía renovable, cuando la comunidad se involucra, las cosas cambian. Es algo que debemos recordar. Hemos hablado sobre la transición, pero el sustento de vida también tiene que ver con todo esto y se pueden generar, por ejemplo, empleos ecológicos y tener un modelo para involucrar a las comunidades locales y construir alianzas para todo esto. También hay distintos colegas que están trabajando en India Central para ver cómo las comunidades pueden adaptarse a las distintas situaciones. No veo que haya otro camino
hasta que podamos llegar hasta la última persona dentro de la cadena de valor. Me alegra que mencionaste también en la parte del sustento, no solo la adaptación, sino el sustento y el ejemplo de restauración y cómo más ciudades, estados y gobiernos locales deben trabajar con las comunidades. Muchas gracias, Pawan. Espero y no sé quién más está conectado, pero bueno, tenemos muchísimos estudiantes, espero yo, que estén conectados. Muy interesantes sobre capacidad. Becas pueda preguntar cómo poder basarnos en la capacidad y cuál es el rol, ¿no?, de las instituciones educativas. Tenemos un programa increíble en tu ciudad, en Nairobi, en la Universidad de Nairobi, que trata sobre esto, pero ¿podrías contarnos un poco más allá del programa sobre cuáles son las necesidades de capacidad y cuáles son nuestras necesidades de inversión en la educación para que la comunidad y las personas puedan, digamos, navegar esta nueva economía? Por supuesto, gracias por esta pregunta. Y tal como dijo Pawan, es muy importante las habilidades, las capacidades, la fuerza psicológica en el futuro. Un punto que me gustaría destacar es el hecho de que cada Ministerio de Finanzas en África y también en la parte sur del mundo ahora están en la línea de frente en todo lo que es esta misión climática. Sus mandatos son movilizar también los recursos en el sector privado. Hemos estado escuchando todas estas historias, ¿verdad? Y así es como se generó el programa que se denomina RAM, que se diseñó explícitamente y sin concesiones para todo esto. Entonces, cada ministerio de finanzas en el mundo trata sobre políticas macroeconómicas, política fiscal, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera innovadora y relacionada con el clima y ver de qué manera podemos influir en el futuro, ¿no? Entonces, nos hemos asociado con distintas universidades en Kenia y también en Ruanda, Etiopía, Sudáfrica, Ghana, Nigeria, Tanzania, Uganda, Bangladesh, el Caribe, para involucrar a los gobiernos y también dar capacitaciones y cursos e incluirlo dentro del programa de estudio, todo esto. Por supuesto que también hay que ver qué es lo que se necesita hacer a nivel terciario y vocacional para garantizar que cada vez haya más poblaciones capacitadas para el trabajo en el futuro. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimos países que participan. Me gustaría mantenerme aquí en África, Katie. Sí, quizás puedo hablar nuevamente contigo porque todo esto que tiene que ver con las escalas, ¿no? Es algo muy importante en la transición de Sudáfrica. ¿Puedo preguntarte sobre la perspectiva sudafricana? Sí, bueno, es increíble si uno piensa acerca de la transición del futuro y las políticas que debemos tener. Bueno, uno tiene que ver con la diversificación económica, asegurarnos de tener suficientes oportunidades para estas nuevas industrias. El segundo también es cómo tener la educación terciaria, secundaria y también distintos programas de capacitación para garantizar que se cumpla con la demanda del sector privado, ¿verdad? Y también el financiamiento climático. Entonces, no va a haber más oportunidades para cada una de las transiciones. Entonces, es importante obtener subsidios y financiamiento público para hacerlo posible para esta nueva economía. Gracias, Katie. Me quiero quedar contigo un instante. Yo hablé muchísimo y tú también sobre la importancia del capital nacional público, ¿no? En toda esta mezcla y cómo esto es importante también para poder aprovecharlo. Y hay una pregunta interesante sobre las posibilidades del capital nacional para el cofinanciamiento. Quizás se puede utilizar el ejemplo de Sudáfrica, ¿verdad? ¿Cómo es esto y qué podemos esperar de eso? Por supuesto, el aspecto de financiamiento internacional es crucial, por supuesto, pero en Sudáfrica el 90% de nuestra transición o de nuestras necesidades de transición van a ser logradas por los recursos locales, el financiamiento público y privado. Entonces, necesitamos crear proyectos bancarizados en los que puedan invertir los inversores privados y tenemos que ver cómo utilizar también el dinero público para que se vea más atractivo. Y
También quizás otras cuestiones que quizás no son tan bancarizables, como la justicia ética o el compromiso con la comunidad o las iniciativas de desarrollo comunitarias. Entonces, todo esto se ve en lo que es Just Energy Transition Partnership de Sudáfrica, ¿verdad? Y lo hemos observado también en la historia de Komoti que vimos hoy. Muchísimas gracias, Katie. Está conectado con esto, pero hay muchas preguntas sobre innovación. Me pregunto, Melanie, si pudieras hablar con nosotros también un instante sobre, bueno, tú hablaste sobre la necesidad de la innovación cuando preguntamos sobre qué más podía suceder, pero específicamente la innovación en sur-sur, ¿no? Si hay una posibilidad de cooperación sur-sur, Melanie. Bueno, ya existe muchas de estas, ¿no? Quizás, bueno, este compromiso de 100.000 millones quizás no incluía todo este tipo de financiamiento, ¿no? Pero bueno, se hizo un estudio acerca de el financiamiento en China. China tuvo su propio número y luego se habló sobre 3.000 millones al año que han sido provistos y también se hizo un compromiso hace algunos años para detener el financiamiento a carbón, con lo cual esto es buenas noticias. Creo que lo que será interesante también es ver que haya más países en el sur global que hagan más por esto. Ya hemos visto Brasil y algunos de los países del Golfo, pero claramente hay muchos otros países en desarrollo más ricos que podrían también trabajar en esto y también pensar en la calidad del financiamiento. Si pensamos en el financiamiento chino, mayormente son préstamos y no quizás concesiones y a veces se ajustan a las empresas chinas. Entonces hay que pensar sobre garantizar que haya un financiamiento adecuado a los distintos países y que estos países también tengan un mayor papel en todo esto. Creo que por último diría que en realidad tiene que ver menos con el dinero y más sobre el autoaprendizaje. Katie habló sobre su experiencia en Sudáfrica con esta transición y lo interesante ahora, a medida que vemos que los países en desarrollo se reúnen y aprenden unos de otros, hay que ver cuál es la práctica, ¿no? De un justa, el sur global con el norte global, porque en realidad, bueno, hay que tratar de ver esto, además del dinero, hay que ver el tema del aprendizaje para el futuro. Y lo estamos viendo, Melanie, también en nuestro trabajo, lo que está sucediendo, digamos, en la electrificación de las distintas cuestiones, también los autobuses en India y también el mercado de Kenyatta, lo que sucedió en China y en Brasil, en las commodities agrícolas. Hay un gran impulso en esto, ¿verdad? Como tú dices, bueno, todos los países deben ver la manera de hacerlo. Quizás, Mirela, ¿podría hablar contigo nuevamente? Hay una pregunta sobre TFF, TFF que tú hablaste. Y bueno, la pregunta dice, bueno, TFF es muy bueno, pero también hay que ver hacia dónde se coloca el dinero inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu expectativa de que esto suceda? El TFF es un trabajo en progreso, en realidad. Y en realidad quiere una ingeniería de financiamiento compleja para garantizar que aporte los beneficios a las naciones tropicales y minimice los riesgos, ¿no? No es tan fácil esta fórmula, ¿verdad? La iniciativa se basa en barreras fuertes para evitar las consecuencias, ¿no? Y que la conservación sea predecible, transparente y sostenible, más que depender solamente de subsidios que quizás no son consistentes eh, y no del todo suficientes. Entonces, quizás esto puede ayudar. Además, también
un mecanismo de monitoreo estricto que incluya distintas penalidades y multas en lo que es la deforestación y garantice una responsabilidad y que los fondos se utilicen de manera efectiva. Lo que hace verdaderamente innovador a la TFF es que no se centra solamente en la restauración o la reforestación, sino que respalda indirectamente lo que es el bosque que ya existe, lo que garantiza la preservación, la conservación. Entonces, esto marca un cambio fundamental en la economía, ¿no? Brinda incentivos a los países para mantener intactos a los bosques y esto genera también oportunidades económicas. Esto también reconoce que esto no solo es un compromiso ambiental, sino que tiene que ver con invertir en una estabilidad climática a largo plazo, biodiversidad y desarrollo sostenible. Seguimos evolucionando y quizás nos centremos en lo que son las inversiones financieras y el marco de gobernanza, asegurándonos de que sea equitativo, escalable y efectivo para proteger el bosque tropical más vital. Yo creo que esta es una ingeniería muy compleja e innovadora que puede traer respuestas completamente nuevas y positivas para mantener este fondo durante mucho tiempo o por siempre, ¿no? Ese es el deseo, ¿verdad? Con respecto a lo que comentabas a la capacitación y el incentivo, cambiar el incentivo, perdón, es el centro del fondo y recompensa a las personas que están respaldando a los bosques y penaliza a aquellos que no se adaptan al plan actual. Para destruir los bosques y revertirlo, porque ahora los incentivos hace destruir los bosques y crear tierra agrícola, tierra para donde se pueda plantar, no es el incentivo y eso no cambia. Vimos que el año pasado un 10% de los bosques tropicales que se destruían. Así que la TFF es muy bueno. A ver, David, quizás tendría que haber hecho esta pregunta primero. Hay una pregunta más amplia. ¿Acaso estamos haciendo el progreso necesario en el Acuerdo de París? Y Pawan, después te traigo a ti. David, primero contigo. ¿Cuál es tu evaluación? Es claro que el mundo está avanzando, pero no con el progreso adecuado y suficiente. Entonces, cuando vemos a los cambios de temperatura proyectadas, pero también debemos recordar lo que es el boom en las energías renovables, los eléctricos y las eléctricas. También el contexto con respecto al Acuerdo de París en sí, es importante no ponerle demasiado carga en el Acuerdo de París. La pregunta no es si está fracasando o teniendo éxito, sino cómo los países están fracasando ante el Acuerdo de París y el marco de París. Y París proporciona un marco sólido para motivar a los países para que se reúnan y puedan con regularidad reportar y rastrear el progreso. Y luego la cuestión es qué es lo que sucede realmente en el terreno, cuáles son las políticas nacionales y subnacionales que se implementan. Obviamente tenemos que trabajar para que el Acuerdo de París sea lo más eficaz posible en sus objetivos fundamentales, ¿no? Y eso los marcos de financiación, la transparencia y los reportes, pero también es analizar otras formas en las que los países trabajan en forma conjunta, a través de iniciativas de cooperación y de energía, a bosques y a los gobiernos, cómo trabajan en forma conjunta, construyendo un ecosistema real de cooperación internacional y avanzar. Y eso, lo que sucede en el terreno, tiene que suceder a nivel nacional y subnacional. Voy a lo que sucede en el terreno en un segundito, pero hay tantas noticias con respecto a cómo esto no está funcionando o aquello tampoco.
En mi presentación hablé sobre el aumento de la temperatura. Esto es hace ya 10 años que firmamos el Acuerdo de París en un mundo de 4 grados y ahora traemos un mundo de 1,5 grados. ¿Avanzamos algo en los últimos 10 años? Bien, como dices, con el transcurso del tiempo, seguimos bajando las trayectorias de las temperaturas. Entonces, venimos avanzando. Cuando analizamos París, hubo mucha conversación con respecto a las energías renovables, vehículos eléctricos, pero no está en el radar todavía. Entonces creo que hay un poco de cambio de las dinámicas subyacentes. Dicho esto, obviamente debemos hacer mucho más, como hablamos hoy, mucho más trabajo para que el financiamiento esté disponible para los cambios que hacen falta. El progreso se está suscitando, pero la pregunta es si realmente se dieron los cambios que necesitamos y cómo utilizar la cooperación internacional para que sea posible, sin ser muy ingenuos, ¿no? No es un desafío sencillo. Estamos avanzando, es verdad, pero en París no sabíamos el progreso que íbamos a lograr en 10 años. Y hay muchas oportunidades para la población. El desaf- No sé qué sucede, pero parece que hay una grabación. Iba a decir que la innovación tiene que darse en la tecnología. Okay, A ver, that's good. Someone was Pavan. bien. If I can just go back to you, Si David puedo T. volver a that's la for you. pregunta para Is that Pawan, para where are ti. we in a specific country? Because it matter what ¿En dónde country, estamos en country los context, países these are very específicos? country-specific transitions. Porque esto es un contexto muy How específico de cada how is India país. doing ¿Y in cómo its le va commitments? a India en su compromiso? Juan, te escuchamos. India está adelante de la curva, logrando los objetivos de 2030 y de hecho los NDC se actualizaron. La diferencia clave entre India y los acuerdos NDC anteriores y actuales es que aumenta los objetivos de reducir las emisiones y la intensidad. Antes eran de 33 a 36 reducción comparado con los niveles de 2030 a los niveles de 2050. Y, los niveles ahora se actualizaron a 45 basada en combustibles no fósiles de 40 a 50% para 2030. Los objetivos anteriores se iban a cumplir para 2030. Ahora, el financiamiento necesario para ello es desafiante porque lo que son las financiaciones necesarias para el clima, para las emisiones cero para 2030, son más o menos de $1 billón para 2030. Estamos hablando de 45.000 millones de dólares, que es a 80% actualmente. Entonces, a nivel doméstico, a nivel nacional, esto va a ser un objetivo ambicioso. Y en su parte de la presentación mencionabas cómo India está atrayendo más que otros países el capital privado, pero también se hablaba de la brecha en el capital privado y el público. Gracias, Pawan. Como para que hablemos de lo internacional, hablamos de lo nacional, demos un paso más adelante. Y Rebeca, hay una muy buena pregunta con respecto a los medios de subsistencia rurales. ¿Cómo es que pueden participar en este movimiento? ¿Y qué significa para sus propios medios de subsistencia? Y tienes muy buenos ejemplos, Rebeca, te escuchamos. Definitivamente, Ani, creo que mencionaste que el 55% del PBI mundial depende de la naturaleza. En África es mucho más alto, en las regiones también del sur global, pero en África más del 65% del PBI se logra a través de la agricultura y a través de las pequeñas explotaciones agrícolas que trabajan en 2 hectáreas de tierra o menos. Estamos hablando de incluso 0,4 por 0,4 hectáreas de tierra. Si pensamos en los 3 sectores basados en la naturaleza, es la circularización de la economía alimentaria, transformar la economía de sistemas alimentarios, restaurar las tierras y proteger lo que está de los bosques. Y hay muchas actividades en estos espacios. La pregunta es cómo lo convertimos
en economías, en sectores de la economía legítimos y sólidos que puedan proporcionar cientos de miles de empleos decentes y significativos para el clima. Entonces, esto se tiene que ver con la participación política, cómo los gobiernos participan con las comunidades indígenas, en la representación, en el diseño de los proyectos y en los esquemas de incentivos basados en los sectores en los sectores basados en la naturaleza. Y también aquí en Kenia hay movimientos en el Cinturón Verde en Ruanda y movimientos de la economía alimentaria en Congo, y esto tiene que ver con lo que es el apoyo técnico y financiero y cómo eso se dirige a las comunidades indígenas y locales. Obviamente, tendría que mencionar los datos y cómo se pueden construir los sistemas de acceso de datos públicos que puedan rastrear las actividades de pequeña escala al hacer del agregado. Entonces hay ciertas áreas donde se ve trabajo y hace falta más coordinación de lo nacional e internacional, pero hay muchos sectores, particularmente los sectores basados en la naturaleza, que están And Rebecca, preparados that is why para el not all liderazgo what I indígena shared with y our de la comunidad listeners here. local. Y Rebeca, That's why, we end up es por talking a eso que en lot nuestro about the energy trabajo system and just about hablamos de los climate. sistemas But as we energéticos y just del pointed out, clima, the pero food como system, this is acabas why de the role señalar, I el focus in sistema food systems is not alimentario only one third of it, en and the countries we work in, WRI es half uno de the los population is enfoques. connected to that Y de sector. hecho, un tercio de And las it is emisiones del one of the país que biggest, if not trabajamos, the most en los important países que driver trabajamos, la for mitad de la emission población está conectada con ese disruption. So these are sector. the connected things Entonces, that es un not only is directly impulsor connected to this, but importante para connected la to destrucción people de and la their naturaleza livelihoods, también. Entonces, está all our conectado work directamente together con los after that. medios So de thank you for subsistencia de bringing estas that personas. Así perspective, que Rebecca. gracias por mencionar esta So perspectiva, we have about Rebeca. 5 minutes left. So if you have a Tenemos burning 5 question, minutitos please write restantes. it Si down, tienen alguna so I can ask pregunta them. que Melanie, if I necesiten could respuesta, go to you, por as you're favor pónganla en el reversing from chat. rural Ahora, communities to Melanie, yendo de las private comunidades financial locales institutions. a lo que son las instituciones In financieras our talk, we both privadas. talked about the En importance nuestra of private charla, capital. I ambos said hablamos $700 de lo billion que private es capital is la needed, importancia del and capital private privado. Dijimos private 700 mil millones, financial institutions, 700 mil not just millones de capital privado. No investors who can solamente manage las this, and they have to instituciones play financieras a very important privadas, role. And de los there's inversores yet privados, in the recent que years tienen un we have papel seen muy one after another importante. Pero en big los bank últimos walking away años from different kind of vimos net los zero grandes association with the bancos United States retirando for sesión cero, for us. además, So that's the goal. además Estados Unidos hay grandes bancos. ¿Qué significa para nuestro objetivo? Y la Y verdad que tienen un papel muy importante y nos recuerda cómo ese 1,3 billones tiene que ser financiado por la financiación privada, valga la redundancia. Ahora, y la otra parte por financiamiento público. Ahora, la otra parte es el financiamiento y la inversión pública en países en desarrollo en inversiones verdes, porque eso es lo que tiene sentido comercial. Entonces, las instituciones financieras están en la parte superior de la pirámide para financiar a las corporaciones para esas inversiones. Entonces, vamos a empezar con lo positivo, que estamos viendo bastantes instituciones financieras en las últimas décadas que están teniendo este interés comercial para pensar en las economías verdes, para preocuparse sobre el clima, sobre los riesgos climáticos y lo que tienen en sus carteras. Entonces, para aprovechar las oportunidades de economía verde. Y veo muchos fondos para los compromisos de emisión cero. Y particularmente para lo que son los fondos de seguros y pensiones que están teniendo una perspectiva a largo plazo. Y son grandes oportunidades para el futuro. Y también debería decir que esto está fortalecido y necesita, perdón, requisitos, regulaciones y de revelaciones para que los bancos puedan dar los fondos. Ahora, las instituciones financieras, algunas se retiran de sus compromisos y en parte el contexto político de lo que es
el coletazo del ESG. Entonces, no creo que debemos distraernos de los grandes titulares, digamos, para aquellas instituciones que se retiraron. Pero también esto nos recuerda que los compromisos voluntarios y las estrategias sostenibles llegan hasta cierto punto y realmente tiene que tener sentido de la estrategia comercial central de las instituciones financieras para que inviertan en la economía grande y para eso el sistema económico tiene que cambiar. Un ejemplo son los subsidios. La mayoría de los subsidios globales van hacia los combustibles fósiles y las prácticas agrícolas perjudiciales. Tiene sentido económico para invertir en esa dirección, pero si el movimiento cambia de los subsidios perjudiciales a subsidios más verdes, entonces eso fortalecería el sector verde y eso puede fortalecerse con medidas comerciales para poder acceder a los mercados de la Unión Europea. Entonces, lo que son la economía es lo que tiene que impulsar las instituciones financieras. Gracias, Melanie. También veo de las propias instituciones, de algunas instituciones que tienen estas posturas públicas y todos dicen que es un momento complicado. Ya casi nos quedamos sin tiempo, pero quiero hacer una pregunta más y Debbie tiene que responder brevemente porque es una muy buena pregunta sobre lo que la trataré de hacer breve. Si puedo hacer esta pregunta a todos estos expertos para responder la mayor cantidad de preguntas. Debbie, la pregunta es, si mi estado, un presidente de Estados Unidos, si no tiene un plan climático, ¿qué es lo que puedo hacer en ese caso? Entonces, es una muy buena pregunta, ¿sí? Bien, gracias, Annie. Es una muy buena pregunta. La buena noticia es que hay mucha evidencia en lo que es el crecimiento económico y la acción climática. Y esto demuestra que la investigación de WRI busca la acción climática ambiciosa para poder cumplir con el crecimiento, buenos empleos y la reducción de la pobreza. Esto significa que es una gran oportunidad en la acción climática en el siglo XXI. Y esto significa que en lugares de Estados Unidos hay hay muchos otros objetivos en los que podemos trabajar, en donde puede aparecer la acción climática y puede ser una parte fundamental de rompecabezas y podemos avanzar en la acción climática incluso sin ser el objetivo primario. Eso es fundamental para poder realizar cambios y establecer coaliciones. Y particularmente en Estados Unidos, a nivel de ciudad y comunidad, lo vemos como algo importante. Hablamos de gobernanza multinivel, que suena muy amplio, pero básicamente es nacional, a nivel nacional, a nivel del Estado y a nivel de los gobiernos locales. Todos tienen un lugar en la mesa de negociaciones y todos tienen un papel a desempeñar. Entonces, trabajar en el gobierno local. Yo vivo en Washington, D.C., en donde tenemos una comisión asesora del vecindario. Entonces, esto puede hacer varios cambios en la comunidad y en la ciudad. Gracias, Debbie. Ahora ya nos pasamos un poquitito del tiempo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. La WRI, el WRI les agradece por su alianza y su interés en el tema. Todo esto estará en nuestro sitio web en diferentes idiomas y los recursos que Debbie mencionó. Así que los invito a que sigan participando en nuestro sitio web y que se contacten directamente con el instituto. Gracias por su interés y gracias por estar aquí. Adiós.